¿Desde qué punto de vista ve tu hijo el deporte? Porque esas presiones añadidas, cuando no entiendes a un niño, es cuando vienen esas tensiones que quizá el niño no sabe gestionar. Es que el contrario, es que el árbitro, si el foco lo pongo en la competición, me caigo, tengo un problema muy grande. Porque sí o sí tienes que pasar por el aro, pero no puedes hacer que todos los niños pasen por el aro porque una gran parte de esos niños se van a frustrar. O sea, no puede ser que el niño esté como si tuviese un trabajo. Y al fin y al cabo es aprender a entender al niño. Bueno, bienvenidos una vez más a Más allá del marcador, un espacio donde hablamos del deporte, pero desde otra perspectiva, ¿no? Un poco deporte infantil, sin tener en cuenta los resultados, ni los triunfos, ni los éxitos deportivos que podamos tener. Y para ello, esta vez estoy con Miguel. Buenas. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estamos? Muy bien. Miguel está aquí como padre de familia, porque creo que nos puede dar una visión, una postura, ¿no? diferente y... Otro punto de vista Ahí del está. deporte, Y creo que es muy importante escuchar siempre un poco la otra versión, ¿no? La cara desde fuera, lo que se vive desde fuera. Y desde dentro, en este caso, en casa, ¿no? En casa. Desde fuera no. Desde dentro y como se puede. Bueno, Miguel, tú tienes 2 hijos. Tengo 2 hijos, mellizos. Niño y niña. Niño y niña. ¿No? Vamos a empezar por el principio. Venga. ¿Tus hijos hacen deporte? Sí. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo llegaron a hacer deporte? Pues a ver, en casa ellos lo han visto desde que han nacido. Aquí todos hemos hecho deporte siempre. Para mí es algo, forma parte de mi día a día. Y es algo que a la mínima que ya tuvieron una edad, yo ya dije, bueno, pues que tengan ya ese hábito desde bien pequeños y que entiendan que en el día a día, igual que vas al colegio, igual que vas a hacer lo que tengas que hacer, incluyes tu actividad deportiva. Ajá. Ya sea más competitivo o menos, pero... Digamos que el objetivo de apuntarlos a hacer deporte era... Es crear un hábito. Crear un hábito. Más bien es crear un hábito. Claro, porque tú mismo en tu persona... Yo lo he vivido así, lo entiendo así, me va muy bien, tanto a nivel de estrés, o yo qué sé, organizativo, tienes que organizarte al fin y al cabo para hacer un deporte. Lo que enseña un poco el deporte, ¿no? Yo pienso que el deporte te enseña cosas que la vida te enseña, pero ya cuando eres muy grande. Cosas, aprender a perder, por ejemplo. Claro. Tienes que saber perder, o sea, vas a perder muchas veces. Bueno, en la vida, ¿no? Ya lo dices, ¿no? Que prácticamente... mucho. ¿Ganarás? Bueno, ganarás cuando toque ganar, pues tú vas a competir lo que sea o sin competir. Tú vas a ir a hacer un examen y no todo el mundo va a sacar la mejor nota. De hecho, uno ganará o sacará mejor nota y el resto, y forma parte de la vida. O si quieres hacer una oposición, ¿no? Que está ahora también muy de moda. Claro. Y bueno, y un poco esa enseñanza, yo creo que el deporte te lo da desde bien pequeño. Ajá. ¿Y qué deportes practican? ¿Y cómo han llegado a esto? Vale, ella hace patinaje artístico. Ajá. Y él hace una modalidad de karate, el Kyokushinkai. Ha pasado ya él por otro deporte, empezó con atletismo. Y han llegado porque, bueno, cuando ya tenían una edad en la que podía hablar con ellos y ellos tienen capacidad de decisión, pues les propusimos pues, empezar con un deporte y que eligiesen ellos qué querían hacer. Y les dimos les dimos la opción de probar. Y dijimos pues que cada uno eligiese 3 o 4 deportes y probar. Eso es una cosa que sí que intentaba desde el principio no influir yo en el deporte que ellos quisieran practicar. De hecho, mi familia, patinadores artísticos... No hay ninguno, ¿no? Ninguno, es la primera. Y karate, mi suegro había hecho karate y mira, y lo quiso probar. Y nada, y probaron 2 o 3 cada uno y al final pues se decidieron... Primero se decidió ella por el patinaje, que actualmente todavía sigue, y él en ese momento eligió el atletismo. Y bueno, y ahí... ¿Y qué pasó ahí con el atletismo para que luego cambiara? El atletismo, bueno, de primeras, es que son 2 niños que el punto de vista del deporte es muy diferente de uno de otro. Y él lo que le pasó un poco con el atletismo es que empezó a no encontrar ese aliciente, no iba motivado. No iba motivado, él no es competitivo, le gusta como a todos los niños, le gusta ganar y estas cosas, pero él no es competitivo. Él va pues porque va, se lo pasa bien con los amigos y ya está. Él había llegado a una carrera y no sabía ni en qué posición había llegado. Yo que como había, yo decía, bien, ¿sabes? Y tú, hostia, pues perfecto, ¿no? Es otra forma de disfrutar del deporte. Y llegó un momento en el que ya ves que, bueno,
que le faltaba esas ganas a veces de ir. Y en ese es el momento en el que, bueno, yo le pregunto, digo, oye, ¿quieres seguir yendo? Y de primeras dice que sí, te dice que sí, y entender ese momento en los niños a veces es difícil, porque no sabes si es que se están cansando, si es que suele pasar con todos los deportes, pero bueno, al fin y al cabo, ellos tienen que hacer lo que les gusta, porque si no es que no vas a crear adhesión en el mundo deportivo, ¿no? Obligarle a hacer algo que no. Y bueno, él no era tan sacrificado y el atletismo pues llegó un momento en el que se le atascaba un poco. El atletismo al fin y al cabo es un deporte que acaba siendo un poco individual y tienes que tener una capacidad de sufrimiento, aunque no lo quieras competir, porque si tienes que correr no sé cuánta distancia, al final, por muy lento que vayas, de una manera u otra todo el mundo acaba sufriendo un poco. Tiene que gustarte ese punto. Ese puntillo, claro. Ese puntillo. Y él eso no lo llevaba tan bien. Y yo llegó un momento en el que le dije, oye, que la vida no es solo atletismo, ¿sabes? Que hay más deportes. Prueba y busca Pero uno él que... sí que tenía ganas de seguir haciendo deporte, ¿no? Él quería seguir haciendo deporte. Él decía, yo decía, ¿pero que no quieres hacer nada? Digo, esto yo no lo veo. O sea, yo veo bien que hagas lo que sea. Digo, prueba cualquier otra cosa. Y entonces dijo, bueno, va, pues prueba algo más. Dijimos, bueno, pues como cuando empezaron, propon deportes, miramos dónde se hace, y vas, pruebas y decides. Sí. Claro, yo creo que ahí hay un punto en el hecho de que un niño empiece y encuentre su deporte de primeras, es complicado. Pero yo tengo mi visión de ver esto, es que no es el deporte que engancha tanto, sino el ambiente que hay en ese deporte, los compañeros, el entrenador, entrenadora, monitor, quien sea, ¿no? Si esa gestión está bien hecha y el ambiente es bueno, yo creo que los niños al final se lo están pasando bien, entonces da igual porque están jugando, ¿no? Sí, totalmente. Además, el punto de vista familiar en ese aspecto creo que es muy importante, porque hay padres que es como, no, vas allí, tienes que ir a ganar. Es que a lo mejor tu niño no va con esa intención. O sea, claro. lo guapo es, o lo difícil es entender desde qué punto de vista ve tu hijo el deporte. Ahí está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque mi hijo, yo ya lo veía, que él iba, pues eso, a buscar una colla con la que se lo pasara bien y un deporte que a él le cubriese bueno, lo que él quería, ¿no? Quizás no es un deporte eso que buscas una actividad física extrema, como puede ser un ciclismo o algo de sufrimiento tan así, buscaba algo un poquito más intermedio. Bueno, pues es cuestión de acabar buscando lo que... De hecho, por eso te preguntaba al principio o sea, ¿cuál era el objetivo de apuntar a los niños a hacer deporte? Porque muchas veces los padres o las familias tienen un objetivo muy concreto y los niños acaban teniendo otro. Entonces, no están en sintonía y es cuando aparecen los problemas. Pero muy bien lo has dicho tú, ¿no? Es difícil este paso, ¿no? De pensar qué es lo que quiere mi hijo, cuál es su objetivo, qué le aporta el deporte y tirar hacia ahí y la familia quedarse un poco en segundo plano. Totalmente, ya no saber quedarse en segundo plano, sino en llegar a entender cómo lo ve él el deporte. Yo creo que esto es lo que para mí ha sido un poco más complicado, porque por otra parte tengo la niña que el punto de vista es totalmente diferente. ¿Sabes? Entonces aquí tuve que yo mismo decir, hostia, que ella va de otra manera. ¿Sabes? Aquí la forma en que yo le hablo a él y le hago ver el punto de vista de, oye, pues ves, ahora por ejemplo hace karate y él no quiere ir a competir. Oye, pues no pasa nada, pues no compitas. O sea, tú ten la dinámica de los entrenos, intenta mejorar tus cosillas en los entrenos, ten ese compromiso. Pero si no quieres competir, pues no compitas, no pasa nada. Claro. Simplemente tú ten esa dinámica de entreno y ves yendo, te lo pasas bien con tus amigos y ya está. Y tengo la otra por otro lado que no, yo entreno más, yo quiero competir, yo quiero llegar hasta aquí, yo quiero... Y ahí yo tuve ese doble punto de vista que tuve que decir, vale, lo que hago con él no me sirve con ella. Y al revés, lo que me sirve con ella no me va a servir con él, porque a él si le meto más presión, ¿para qué? Al final yo le digo, tienes que competir, tienes que tal, o tienes que... Este niño me lo va a dejar. Ahí está. ¿Sabes? No es claro, el entonces camino. tú ahí has tenido que, viniendo los dos niños de la misma casa, con la misma educación, ¿no? Has tenido que focalizarte un poco, entender qué es lo que quiere cada uno, qué es lo que pide cada uno y darte un poco a ellos, ¿no? De alguna manera hemos tenido que aprender a llevar estas dos situaciones diferentes, claro, que son totalmente o sea, dirías opuestas. Que podrías decir que tus hijos te han enseñado algo sobre el deporte que no tenían ni idea, habiendo sido deportista de toda la vida. Mis hijos me han enseñado a que si entiendes el punto de vista del niño, quizá es más fácil que ese niño cree una adhesión al deporte. Porque esas presiones añadidas, cuando no entiendes a un niño es cuando vienen esas tensiones que quizá el niño no sabe gestionar.
Porque tú tienes tu punto de vista y el niño tiene otra totalmente diferente. Y aún sabiendo que a lo mejor, que es lo más seguro, no vaya a llegar a nada, porque esto es una cosa que hay que dejarle muy clara a los niños, que esto que vemos en la tele es muy bonito, pero tienes que tener claro que pues, casi, no es que sea imposible, pero que no vas con ese punto de Creo vista. que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. La cantidad de niños y niñas que hacen Eso- deporte con la cantidad de niños y niñas que se Eso dedican es muy difícil. profesionalmente a Eso es ello, muy claro, difícil. es muy variable. Entonces, claro, tienes que orientarlo desde el punto de vista pues, que creen adhesión. Que el niño o niña quiere tirar y va bien y, bueno, pues eso es lo complicado, entender lo que está buscando ese niño y acompañarlo haciéndole entender que lo que está buscando, que en este caso me pasa con la niña, decirle, oye, yo te acompaño, tú quieres probar, esto no va a ser fácil, esto no es yo elijo hacerlo y llegas, esto no va así. Lo más fácil es no llegar, tienes que aprender a perder, esto lo más fácil es no llegar, ¿quieres intentarlo? Intentamos, no pasa nada. Y por otra parte, el otro es, yo quiero hacer esto, pero no quiero competir. Pues no compitas, no pasa Pues vale. absolutamente nada. Vamos para allá, ¿qué quieres hacer? ¿Qué deporte te gusta? Y bueno, y al fin y al cabo es aprender a entender al niño. Claro, al final estás haciendo de familia, ¿no? Que esto es una cosa que yo he hablado mucho en el Eso es. podcast, ¿no? Que la familia tiene que estar involucrada en el deporte de sus hijos, pero su papel, o sea, el papel de la familia es de ser familia. Es muy O sea, importante. si no hay una familia detrás, estos niños probablemente no puedan hacer deporte. Es ¿no? muy importante. O sea, entonces, la familia es necesaria, pero es necesaria que actúe desde su sitio, Claro. como familia. Y aquí quería hacerte otra pregunta. Vamos allá. Porque como familia, ¿no? Vosotros pues vivís en casa, las cosas de casa hay que hacerlas, hay que ir a comprar, todo esto. Ahí el deporte de los peques influye, no influye, ¿cómo se gestiona esto como familia? ¿Qué tal? Vale, buena pregunta. Eso a día de hoy es una fiesta. Es una fiesta montar todo esto. Porque claro, él entrena pues mínimo pues como todas las extraescolares. Él entrena 3 días en semana, 1 horita más o menos. Ella entrena, hasta hoy entrenaba como 4 o 5 días en semana y bastantes horas, o sea que nos limitaba mucho. Vale, entiendo que el hecho de ser más competitiva, ¿no? El Está hecho en un de nivel... querer tirar, y la verdad es que se le ha dado bien, entonces claro, a ver, que cuando ves que no, le pones un poco los pies en el suelo, se los tienes que poner igualmente, porque lo de llegar o no llegar, esto es... Ajá. Pero bueno, si ves que más o menos va haciendo por buen camino, pues la acompañas, venga, vamos allá, pero claro, eso conlleva que si vas obteniendo resultados, se van añadiendo horas de entrenos, bueno, y al fin y al cabo, bueno, ella estaba haciendo, hay semanas que ha hecho entre 12 y 15 horas semanales de entreno. Uf, demasiado. Y estamos No soy hablando, partidario, ¿eh? Estamos hablando de edad 11 años. 11 años. 11 años. Pero bueno, este año ha cumplido un objetivo que tenía ella, que era llegar a nivel profesional para su edad, por decirlo así. Y es lo que conlleva. Es una parte, es la parte mala de esto que nadie ve. Dice, mira dónde está, mira qué guay, pero todo lo que hay detrás, ¿no? Todo eso lo no se ve. trabajado. Y quizá te diría incluso que no es lo más adecuado para un niño. De hecho, yo intento a ella frenarle a veces. Es que hace una tecnificación y digo, tranquila, no va a venir de aquí. Ya. Esto no, o sea, está muy bien que tú quieras, yo te acompaño hasta donde sea, pero cuando hay que poner un freno, decir, oye. ¿Tú crees que ha llegado el punto de que ella vive el deporte o vive el patinaje como su vida y se centra única y exclusivamente en eso? De momento no. ¿O todavía no? De momento no, y se lo estamos permitiendo llevar así, porque tengo que decir que se organiza muy bien. Ajá. Ya sabe buscar su tiempo. En ese aspecto, ¿ves? Una cosa que le ha dado el deporte es que como ella quiere hacer eso, ha tenido que madurar un poco en ese aspecto. Vale, bueno, era uno de los objetivos que decías, ¿no? De apunto a mis hijos para que vayan aprendiendo este tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno, pues ella se ha tenido que acabar organizando y como de momento todo lo va llevando bien, sí que es verdad que más no soy partidario de meter más entreno ni más tiempo, pero tampoco le voy a decir que no, le voy a acompañar, igual que digo que acompaño al otro cuando me dice no quiero competir, ella me está diciendo todo lo contrario, oye, mira, pues si quieres competir, mientras todo vayas en su cauce, te acompaño hasta donde podamos. Hasta donde podamos. Entonces, claro, a nivel familiar, el deporte, pues bueno, pues yo practico deporte, mi mujer practica deporte, y lo que decíamos antes, la organización, pues bueno, el niño tiene sus horarios de entreno, la niña tiene todos sus horarios de entreno, y yo tengo entreno, pero nunca sé cuándo entreno. ¿Sabes lo que te quiero decir? A veces me dicen, ¿a qué hora vas al gimnasio? Y digo, ostras, pues no lo sé.
Hay días que voy por la mañana, hay días que voy por la tarde, hay días que quiero ir por la tarde y no puedo o no me da y acabo yendo por la noche, o días que quiero entrenar y no me da tiempo a nada y me acabo poniendo las zapatillas y me voy a correr. Y mi pareja está un poco las mismas. Al fin y al cabo acabas organizando, si te organizas, acabamos entrenando todos. No es fácil, pero acabamos. Claro, es que al final, o sea, el deporte conlleva muchas horas, pero o sea, ya tener hijos ya te cambia un poco la dinámica familiar. Pero cuando estos hijos hacen deporte, y además que son dos, ¿no? Con deportes distintos, seguramente en diferentes sitios y tal, claro, hay que tener una planificación muy, muy bien hecha para que te dé tiempo a ir a comprar, a hacer la comida, a ir a buscarlos al cole, a hacer los deberes, ¿no? Y un poco todo se centra en base a los horarios del deporte. A los horarios que tienen. Al final los colegios siempre tienen lo mismo, ¿no? Los deportes son un poco los que van variando la cosa. En verdad, llevar un deporte de lo que se considera una extraescolar, hablo de una extraescolar, pues como, claro, yo es que un poco he aprendido a distinguir, mi hijo hace una extraescolar, mi hija está empezando a hacer un deporte. Lo veo un poco así, ¿no? Una extraescolar deportiva, siempre sabes que son más o menos unas 3 horas semanales, hay quien hace 1 hora y media, hay quien hace 1 hora, bueno, son entre 3 y 5 horas semanales aproximadamente, coherente, se lleva fácil. Ella, yo creo que desde su punto de vista ha dejado de verlo ya como una extraescolar, no deja de ser una extraescolar, pero le dedica un tiempo, hay una dedicación detrás que ya no es una extraescolar. Yo se lo digo, esto ya no es una extraescolar, aquí hay algo más. Y para planificar esto, al final te das cuenta que lo que te haces es, te enfocas en lo que tiene horarios y simplemente somos los que no tenemos horarios los que acabamos amoldando nuestro día a día para poder abarcar todo, porque si no, sería imposible. Yo si me cuadrase y dijese, todos los miércoles quiero hacer mi entreno a las 6, pues seguramente no podría. Seguramente no podría. Claro. Podría 1, 2 no, y bueno. No, pero aquí vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Que la familia, a nivel deportivo de los hijos, tiene que ocupar su lugar y gestionar todo eso para que los niños pues, puedan ir a hacer sus entrenos, obtener los beneficios que ello conlleva, a la misma vez organizarse con las tareas de la escuela, poder estudiar, poder estar en casa, poder estar con la familia, con los amigos. O sea, es como... Es como un Tetris. Tienes que acabar montando y organizándote con la pareja, al fin y al cabo, porque esto es, tú a tal hora vas a buscar a este, a tal hora yo voy a buscar a este, mientras este está haciendo su entreno, yo me voy a entrenar, y cuando salga recojo a aquel, ¿sabes? Es un poco Pues claro, aquí en vuestro caso habéis apostado por dejar que los niños elijan su deporte, dejar que los niños elijan su manera de vivir el deporte, ¿no? Porque lo que decía, ¿no? En la misma casa, dos situaciones muy distintas. Claro, seguramente habrán familias que digan, no, yo es que por logística que vayan los 2 niños al mismo sitio o que si tengo uno, ¿no? Que vaya a entrenar aquí, que me va bien a mí para cuando salgo de trabajar, y muchas veces ese niño no está conforme tampoco con, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo lo ves? Esto pasa mucho. Bueno, yo lo llego a entender, ¿eh? Llego a entender porque al fin y al cabo acabas haciendo kilómetros, acabas destinando muchas horas de tu día para abarcarlo todo. Y yo entiendo el punto de vista de este punto de vista de las familias. Sí que es verdad que la parte negativa es que muchas veces, no siempre, pero en muchos casos, ese niño acaba haciendo una actividad porque sus padres necesitan que ese niño esté en algún sitio, no porque ese niño quiera hacer ese deporte. Y aquí sí que, bueno, ves que es un niño que difícilmente va a acabar aguantando o la adherencia, la adherencia, ¿no? En ese deporte, porque bueno, están ahí por necesidad familiar y no porque el niño ha elegido estar ahí. Bueno. Esto sí que, bueno, pasa, lo llego a entender, pero... Y luego como padres, cuando, claro, con el niño no, porque dices que no hace competición. Entiendo que en los entrenos... Ahora no quiere hacer competición. Entiendo que en los entrenos tampoco estáis ahí y nada, un poco lo dejáis un poco a... Bueno, él va a hacer sus exámenes de cinturones, él quiere hacer sus exámenes, lo llevamos a hacer sus exámenes. Y ahí sí que estáis, ¿no? Ahí sí que estamos. Pero bueno, entiendo, yo ahí también me toca, ¿no? Que también mi hija hace artes marciales. Claro, al final ahí hay una disciplina y un tipo de conductas, ¿no? Que las familias se quedan un poco al margen. Sí. Claro, porque el tema de las familias en los deportes y en las competiciones deportivas es un tema explosivo. Entonces, en tu caso con la niña que sí que compite, vale que es un patinaje artístico, ahora me pongo un poco a nivel técnico deportivo, ¿no? Claro, en el deporte hay periodos de pausa y hay periodos de participación activa. En el caso de tu hija, todo su ejercicio es participación activa, con lo cual ella tiene que estar concentrada en lo suyo
y de ahí no se puede concentrar, ¿no? Pero antes, la pregunta es muy directa, ¿eh? Antes de empezar su ejercicio o al acabar, ¿hay miradas a la grada o a donde estéis vosotros? Mira, yo dejo a mi hija antes de competir con las entrenadoras. Ujú. Es una niña que la verdad es que no se suele poner muy nerviosa, pero le viene hasta bien a veces, pues tiene un punto de nervio que le va bien. Ajá. Y yo normalmente la dejo calentando con las entrenadoras. Le digo, pues le pregunto, ¿estás nerviosa? Tal. Bueno, tú lo que salga, o dalo todo. Si te caes, pues estás caído, ¿qué le vas a decir? Ujú. Y una vez las dejo con las entrenadoras, yo en principio ya me desconecto de ella. Ella se queda con las entrenadoras, hace los calentamientos, habla con sus entrenadoras. A veces estando abajo esperando para salir, me mira así con alguna sonrisa, yo la miro, la hago así, como diciendo, venga, va, bueno, hago un gesto de esto, es un poco Un poco de complicidad, de complicidad. ¿no? Ahí está. Y sin más, no intento influir más de lo que, bueno, de lo que ella quiera participar. O sea, es decir, ella está allí, yo no intento influirle en Y al mucho acabar, más. ese es un punto también Ya al importante. acabar, ella es muy exigente con ella Ujú. y sale, es que esto no lo he hecho, es que este año, por ejemplo, hemos tenido un año de inicios en este nivel y ella iba pues con mucho por aprender. Entonces, claro, ella ha empezado a sacar saltos, técnicas un poco más complicadas, que no las tenía súper depuradas. De hecho, Ajá. tenía una frecuencia de fallo, no sé qué te diría, a lo mejor el 70% le salían y otro 30% no, o un 60-40%. Y a veces te viene y te dices, es que lo he hecho y he puesto el freno y no sé qué, y me he torcido mucho, he puesto el pie que no podía ponerlo, que no sé qué. Claro, y digo, pero lo has sacado, o sea, Ajá. estamos empezando, lo has sacado bien, o sea, es ella la que se mete esa presión y quizás Ajá. somos nosotros que tenemos que decir, oye, O sea, vosotros como familia ¿estás aquí? frenáis un poco Un poco sí. Y yo creo que ahora hemos conseguido que ella lo entienda. Ajá. Porque ella salía a veces con eso de, es que me he caído aquí, es que yo, que te tienes Claro. que caer. O sea, Ujú. que va a pasar. Que va a pasar, claro, te vas a caer, ya está. Claro, que el deporte en sí pues genera muchas emociones, pero cuando hay una competición, y esto lo digo muchas veces también, ¿no? Esas emociones se multiplican por 1000. Por mí. Y cuando acaba esa competición, llevan una mochila cargada de Bueno, que dicen, ¡buah! Y muchas familias, ¿no? Pues se sabe que tienden a, porque las familias llevan su propia mochila también de emociones que lo han vivido desde otro punto, a chocar. Entonces, claro, por eso te preguntaba, pero dices que vosotros tendéis también a yo, frenar un poquito. mientras ella está compitiendo, las competiciones, las de transición de la competición, bueno, de lo que es el campeonato del año, por decirlo así, las llevas con nervios, pero bueno, lo normal, ¿no? La ves allí, que no se caiga, que se lo pase bien. Pero sí es cierto que cuando llega al final de alguna copa, al final del Campeonato de Cataluña, al final de... Ahí nosotros vamos con unos nervios que cuando ella va a competir, yo intento, claro, previamente intento no No mostrarle mostrarlo, tus porque nervios, es ¿no? inevitable, ya que has llegado aquí, ya que le dedicas tanto. Yo entiendo su punto de vista, ¿eh? Que tú entrenes 3 horas y hagas un deporte que para ti la competición no sea tan importante, ganas, pierdes, pues como le pasa a él, que se lo pasa bien y dices, oye, perfecto, tú, para esto estás haciendo esto. Ella lo ve diferente, que también la entiendo, ¿eh? Ella lo ve que ella le dedica mucho tiempo. Ella quiere un resultado de ese esfuerzo. Ajá. Entonces sí que cuando llega a algún punto de competición un poquito más avanzado, sí que estamos nerviosos porque, bueno, porque ella ves que está focalizada y ella quiere resultados de todo ese esfuerzo que lleva. Es normal. Si tú te esfuerzas por algo mucho, pues obtienes un Claro, resultado. quieres eso, claro. ¿Qué pasa? Que al ser exigente ella siempre viene con la cosa, es que esto me parece que me lo van a contar bien, es que aquí he fallado, es que aquí este salto, es que aquí casi me caigo, y es tú el que tienes que decirle, oye, ¿estás donde estás? Que te tienes que caer y que forma parte del deporte caerse. ¿Y esto la Peque lo gestiona más con vosotros o también lo habla con su entrenadora? Con la entrenadora también lo hablan inevitablemente, lo tienen que hablar. Hablan. Cuando acaban siempre, bueno, recién acabada la competición, nunca se echa en cara nada de lo que se falle, ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos. Es una cosa que yo creo que lo hacen muy bien. Ella sale, ¿qué tal? Bien. Que es, ya te digo, es ella la que sale diciendo esto, no sé si esto, que tienes que decir, oye, ya está, que da igual. Vamos a comer. Que da igual, está, ¿sabes? Sí. O sea, ya está, te ha salido como te tiene que salir y ya está. Y no hay más. Que sí, que a lo mejor en el entreno, lógicamente, sí que buscan después
mejorar ciertas cosas, pues para eso vas a entrenar, ¿no? Para Claro. eso haces un deporte y tienes que buscar una evolución. Pues esto me pasaba a mí también. Cuando estaba de entrenador, yo acababa el partido con los niños y entonces era venga, nos juntamos todos. Yo era entrenador de baloncesto. Nos juntamos todos, 1, 2, 3, el grito que tenemos, y les decía, aplaudimos a los padres, porque si no, no estaríais aquí y ya nos vemos el lunes. Claro. O sea, lo dejaba ahí. Justo después del partido no comentaba nada. Ahora, al lunes siguiente o el martes, cuando tocaba el entreno, los dejaba merendar y entonces era, venga, explicarme cómo vivisteis vosotros el partido. O sea, no era yo el que les decía, esto hay que mejorarlo, esto. No, no, no. Les decía que fueran ellos mismos los que me lo explicaran. Y la verdad es que sacan mucho de ahí. Sí que muchas veces tendían a decirme, es que aquel, el contrario, es que el árbitro, es que no sé qué. Y entonces yo ahí reconducía siempre y decía, no, no, háblame de vosotros, como equipo o individualmente. ¿Qué vivisteis? ¿Cómo lo visteis? Cosas a mejorar, cosas que te salieron bien. O sea, no vamos a centrarnos solo en esto. Y yo creo que haciendo esto, al final les hace reflexionar un poco. Bueno, les haces tener esa capacidad de analizar por ellos mismos, ¿no? Sí. Más enseñanza, ¿no? Ahí Analizar está. un poco la situación. Y esto es otra de las cosas que el deporte al final, bueno, el deporte y los entrenadores o la familia también, ¿no? Que hablamos en este caso. Claro, pero es que es importante que la familia esté en la misma posición que vosotros, ¿no? Sí, sí que es verdad que cuesta porque ves las familias metiendo una presión que quizá no toca. Y con la entrenadora tenéis vínculo, tenéis conversaciones, os explican qué han trabajado, qué es lo que quieren, o no. Bueno, No sé, claro, a nivel gimnasia tampoco, o sea, patinaje, no sé bien cómo funciona el tema, pero... Se pregunta un poco, sobre todo al principio más. Al principio más porque la conversación era un poco, bueno, va haciendo cositas, está para entrar en un nivel tal, ¿cómo lo veis? Entonces yo era, vale, ¿qué conlleva entrar a este nivel? Vale, pues conlleva esto, tantas horas de entreno, patines, que son muy caros, por cierto, ciertos patines mínimos, bueno, y tú pues, vas dando pie un poco a que siga avanzando si ella lo ve bien. Vale, pero que sí que hay una comunicación, digamos, sí. un interés de trabajar en la misma línea. Sí. De hecho, bueno, yo es algo que veo muy interesante, ¿no? Dentro del deporte a nivel infantil, el saber distinguir muy bien, que es un poco lo que hago yo en casa, ¿eh? Saber distinguir muy bien la niña que se lo quiere tomar como una extraescolar, que es la mayoría, es lo normal, y la que quiere ir un poquito más allá. Claro. Porque no están, bueno, hay que tenerlo claro porque no todas. O sea, hay niños que no los pueden meter a entrenar 12 horas a la semana. Ya. Pues yo tampoco lo veo ni normal, ¿eh? Que hay deportes que de forma sistemática tienes que estar entrenando 12 horas. Hostia, sí, bueno, a mí... O sea, es demasiado. Sí, yo recuerdo cuando yo era pequeño en el cole, en sexto de primaria, teníamos, pues eso, 10, 11 años, un compañero se puso a hacer natación de competición y entrenaba antes de ir al cole y entrenaba después del cole y los deberes los hacía al mediodía. Era cada día eso. Sí. Y ahora como maestro también he tenido alumnos que están en esa situación. Es la cara oscura del deporte infantil con un poco de nivel. Esto nos llegan niñas que vienen de gimnasia artística, si no me equivoco, y muchas vienen porque sí o sí tienes que pasar por el aro de las no sé cuántas horas en algunos clubes. Dices, hostia. Claro, vienen aquí al patinaje, es que mi hija yo no quiero que haga tantas horas. Y la niña, es verdad que hay niños que no se dan, es que lo normal es que no se den a eso, son muchas horas. O sea, no puede ser que el niño esté como si tuviese un trabajo. No. Para llegar a eso, el niño tiene tienes que entender que ese niño quiere probarlo. O sea, tiene que ser él el que dé pie a eso, porque al fin y al cabo lo va a sufrir él. El padre lo va a sufrir como padre, pero es lo que te toca. Ahí ya dices, bueno, ahí ya, ¿qué vas a hacer? Pero no puedes hacer que todos los niños pasen por el aro porque una gran parte de esos niños se van a frustrar. Claro, entonces en el club de patinaje entiendo que nos has dicho que os preguntan, ¿no? ¿Qué tal pasarla de nivel y tal? O sea, que entiendo que no todos los niños y niñas que estén ahí están en el mismo nivel, sino que se adapta un poquito a lo que se va viendo de cada uno, ¿no? Se adapta un poco. También creo que para llegar no es una decisión, ¿eh? Llegar a un deporte de nivel yo creo que no es una decisión. Yo creo que es... Yo a mi hija se lo pinto siempre igual, ¿no? Le digo, es como una montaña de cartas. Cuando haces los castillos de cartas, bueno, pues eso, yo siempre le explico que es como una montaña de cartas y que cada carta pues es una actitud, es una cualidad, es, bueno, una forma es el formar ese castillo con todo bien estructurado y que lo más fácil es que alguna falle. Es decir,
para tú llegar a cierto nivel deportivo, se tiene que dar que en ese castillo haya todo, que tu actitud sea la correcta, que sepas afrontar la derrota para seguir avanzando, que la familia te acompañe, porque es muy fácil que mucha familia diga, uy, me tengo que comprar unos patines de 1000 y pico de euros. No, no, otro deporte. Que sepas llevar las horas de entreno, la presión, tu grupo de entreno, que yo qué sé. Son muchas cosas que lo más fácil es que no salga. Claro. O sea, lo más fácil es que ese castillo, por algún lado, aunque eso falle una cartita, caiga. Ya cae. Que sea más abajo, sea más arriba, pero lo más fácil es que caiga. Y esto es una cosa que siempre le digo a ella, que esto es así. Que si quiere que vamos allá, pero que lo más fácil es no llegar. A partir de ahí... Y esto, has dicho un montón de cosas que me han gustado mucho, ¿eh? Lo de la actitud, lo del comprar el material, que la familia tiene que estar ahí. Todo esto, como familia, vosotros, ¿quién os lo ha enseñado? Bueno, no me he dado cuenta yo, ¿sabes? Digo, yo por lo que me toca a mí, mi parte del castillo la pondré cuando pueda. El resto ella está poniendo lo que ella puede. Después también una parte que a lo mejor es física, de constitución, a nivel de altura, a nivel de que algunas se dan pues para ciertos deportes mejor y otras peor. Ahí no puedes... Ya. Esa carta no dependerá de ti. Esa carta hay algunas pues que te toca lo que te toca. Esto no es que te lo enseñes, bueno... Me ha enseñado esto, el tener hijos que quieren hacer ciertas cosas y al final tú pues te das cuenta de que todo tiene que engranar de una forma que no tiene por qué darse la situación. Un poco la experiencia, ¿no? Sí, Vivida como padre, tanto con uno como con el otro, ¿no? Claro, te das cuenta que es todo un engranaje perfecto que se tiene que dar esa situación para que todo engrane y siga. Vale, que es un poco también lo que comentaba antes, ¿no? Que el ambiente dentro del equipo, del grupo, el entrenador, monitor, el club, ¿no? Que tenga las ideas claras también. Sí. Supongo que todo forma parte de este todo engranaje. Forma parte de ese engranaje. Esto incluso no solamente para llegar a un deporte con más o menos nivel, sino simplemente para que ese niño no deje de hacer ese deporte. Lo que decíamos antes de ver los diferentes niveles. Hay niñas que a lo mejor se estancan en ciertos niveles y empiezan a tener la idea de hacer show, que el show siempre es es menos exigente físicamente, tiene su parte compleja, pero es como más guay, con amigas, eso en grupo, más la coordinación, sabes que está abierto, digamos, cuando ya físicamente te ves un poco con mucha presión, te ves muy al límite, al fin y al cabo se la juegan en un ejercicio de 2 minutos delante de todo el mundo. Eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Gestionar eso es duro. Eso es duro, que está bien como enseñanza porque coge mucha seguridad en sí mismas, pero sí que es verdad, cuando son muy pequeñitas dices, ostras, se están viendo solas ahí en medio. Hacer poca cosa, porque de pequeñas hacen poca cosa, pero no deja de ser una situación para la niña que dices, ostras, yo entiendo que algunas no quieran salir ahí. Si yo no sé si saldría. ¿sabes? Claro, es una situación de presión. Es una situación de presión. Muy bestia. Es decir, llevo preparándome esto no sé cuánto tiempo. Bueno, esto recuerdo una serie documental que hicieron del Gervasio de Fer, no sé si has visto, que sale en un momento que en una competición que lleva preparándose más de 4 años o toda la vida, ahora no recuerdo bien qué era, y luego llamaba a su madre y decía, es que en 4 segundos lo he perdido todo. Claro, al final es un salto que tenía que hacer. Dice, llevo toda mi vida preparándome para 4 segundos y lo he perdido. Y la madre le decía, no hombre, no, llevas toda tu vida preparándote para seguir en esto. Claro. Y luego al final ahí está acabó ganando, ¿no? Y el saber perder, ¿no? Ajá. Cuando tú sabes perder, sigues intentándolo. Cuando no sabes perder es cuando te empiezas ya a tener esa confianza, empiezas a no querer, bueno, a frustrarte y ahí es cuando dejas de intentarlo. Cuando dejas de intentarlo es cuando dejas de evolucionar un poco. Bueno, aquí está lo que digo siempre, ¿no? La competición es una herramienta más de aprendizaje. Tal cual. Tanto si se gana como si se pierde. O sea, hay que aprovechar en edades infantiles este tipo de situaciones y de experiencias para que se lleven un aprendizaje. Para que lo entiendan. Vale. Sí. Yo siempre se lo digo a las compañeras de ellas, más y menos nivel. Vosotras salir con todo. Si os caéis, forma parte de este deporte. Y lo importante es que tú te caes y lo sigues practicando. Lleguen más lejos o menos lejos. Claro. Lo sigues practicando e intentas solucionar ese problema, porque al fin y al cabo la vida es un poco eso. Tengo aquí un problema, intento solucionarlo y sigo avanzando, ¿no? Tengo un problema, intento solucionarlo. Si cada vez que hay un problema ya te rindes. Claro. En este caso, o sea, sería un poco, depende de dónde esté el foco. Si el foco lo pongo en la competición, me caigo, tengo un problema muy grande. Si el foco lo pongo en practicar este deporte porque a mí me gusta y la competición forma parte de este deporte, pues si me caigo, no hay ningún problema porque puedo seguir practicándolo, ¿no? Incluso estando arriba en competición, te caes, es que sigue formando parte del deporte. Sí, pero me refiero a eso, el foco. Si yo me focalizo solo en la competición, ahí es muy duro. Si me focalizo en que todo,
pues puedo seguir y es más Claro, fácil de claro, aprenderlo. sí que es verdad que, claro, es más complicado verte, no sé, imagínate que estás en el final de una Copa de España y en el día que estás compitiendo, pues te pegas un batacazo. Pues lógicamente esa presión, seguramente yo entiendo que esa persona que llevarás entrenando, por lo que decías del Gervasio de Fer, y te caes ahí, sí que tiene que ser una situación que psicológicamente tiene que ser complicada de gestionar, pero ahí la importancia de que en el transcurso de toda su vida deportiva tiene que saber gestionar esa situación, ¿no? Un poco la importancia de que si desde pequeño vas fallando y vas entendiendo que tienes que fallar, entiendo que esa situación tiene que ser más complicada, pero al fin y al cabo sigue siendo un aprendizaje. Y aquí la familia también juega un papel muy importante. Es decir, va primero la persona antes que el deportista, ¿no? El deporte al final llegará un día en que se acabará por H o por B, pero seguiréis siendo familia, con lo cual que en estos momentos de máxima emoción o presión, si la familia arropa, si la familia acoge y se dedica a ser familia, ¿no? Que es lo que digo siempre, todo es más fácil, ¿no? Para que luego esta relación sea... Todo es más fácil y además le facilitas el camino, porque suficiente presión tienen cuando están compitiendo. Imagínate que sales de competir, después de salir bien o mal, es igual. Llevas la presión igualmente, salga bien o mal. Que llegues a casa y que con tu familia sea aún más presión. O sea, ya no se puede hacer nada. ¿Te has caído? Bueno, pues aprendes de esto y ya está. Es que no puedes hacer nada más. Y es en que casa, esto lo tienen que entender. ¿Y vosotros aquí en casa habláis mucho del deporte? No se habla tanto, quizá, ¿eh? No se habla tanto ¿No? del En casa, deporte. lo que es en casa se hace más vidas de familia, ¿no? Sí, no se habla tanto. Sí que se nos ve, a lo mejor yo un día cojo y me voy al gimnasio, otro día mi hija me dice de entrenar, o me los cojo y me los llevo en bici, pero hablar del deporte como tal... No, pero me refiero a cada uno de su deporte, ¿no? De, pues tienes que esto, tienes que lo otro, a ver si tal... No, es más de vida familiar, sí, ¿no? Pues sí, te lo llevas en bici... no tanto. Sí que es más fácil que ella a veces se ponga a ver las competiciones que ha hecho, que quiere ver algo, pero no tanto, no te creas, ¿eh? No tanto. No tanto. Para hacer todos deporte, en casa no se habla tanto del deporte. En familia somos familia, sí, ¿no? Que es un poco el mensaje. Sí, no se habla tanto del Qué deporte. guay. ¿No? Oye, y si hay una familia que escucha o ve esto y dice, mi hijo va a empezar a hacer deporte o ha empezado hace poco, ¿cómo me tengo que comportar o qué tengo que hacer o cómo llego a ser familia sin meterme demasiado en este tema? ¿Tú qué le dirías? Yo le diría, pues como decía antes, primero entiende cómo tu hijo ve el deporte. Cuando entiendas cómo lo ve él, podrás acompañarlo. Y esto entiendo que hablando con ellos, ¿no? Hablando con ellos, viendo sus reacciones, viendo si se frustran con facilidad, viendo las ganas con las que ellos van a hacer el deporte, viendo, bueno, el compromiso que tienen con el deporte. Es complicado de ver. Yo es una cosa que a mí me ha sido complicada de ver. Me ha sido complicada de ver. Siempre me mantenía muy al margen a ver cómo actuaba cada uno y hostia, este busca esto, ostras, ella busca más aquello, ¿no? Y creo que esto es el trabajo de la familia a la hora de enfocarse hacia un deporte. Y sobre todo yo, lo que sí que es, para mí, es indiscutible, es que el deporte lo tiene que elegir el niño. Eso sí que lo veo indiscutible porque ya te estás allanando el camino. En el momento en el que es él el que elige algo que le llama la atención, va a ser más fácil para todos. Claro. Y un poco el ego del padre o de la madre, de la familia, dejarlo un poco al lado y centrar, ¿no? En la personita que es la en lo que importante. a él le llama la atención, que a tiempo de cambiar siempre estamos, y deportes hay un montón. Un niño que empieza a hacer con 4 o 5 años deporte, pues ya esto se puede probar deportes. Pues muy bien, Miguel. Pues nada. Encantado. Yo creo que ha sido una charla muy, muy productiva. Sí, ¿no? Sí. Seguro que la gente que nos vea y nos escuche sacará algo en claro de bueno, aquí. esperemos que sí. Es mi punto de vista, cómo lo vivo y... Bueno, y es un punto de vista muy importante también. Ayudar. Pues muchas gracias. A ti. Nos vemos en la próxima. Perfecto. Hasta luego.